hermanos queridos. Buenas tardes, mi hermanita Marta. Me dicen que ya estamos listos para la conexión, así que me voy a tomar la libertad de poder silenciar algunos micrófonos para que pronto ya estemos orando a nuestro Dios y demos entonces inicio a esta nueva jornada de estudios bíblicos. Saludame, mi hermano Cristian también, que está por ahí. Y bienvenidos todos. Es un gusto de poder recibirles cada noche en plataforma. Que Dios les bendiga y nos da gusto que al caer ya la noche podamos tener este espacio o la tarde, dependiendo de donde nos encontremos. Aquí ya estamos casi de noche y podamos apartar este espacio para el estudio de la palabra del Señor antes de descansar. Así que es un gusto, hermano. Nos da alegría verles y saber que hay hermanos que de buena voluntad nos comparten de su conocimiento para engrandecer entonces la obra en cualquier parte donde estemos. Así que vamos a orar al Señor. Por ahí veo algunas manitos en alto. Mi hermana Doris, dígame, Hermanito Sergio, quiero dígame. sus oraciones, quiero que oren para que el loco de mi yerno cambie de idea, que quiere ponerlo a mi nieto en la iglesia metodista, no sé qué, metodista es, ¿no? Ya, Quiere sacarlo de la iglesia de Cristo. Yo estoy muy preocupada, hermanito. Por favor, mm, sus oraciones, hermanito, por para que supuesto, cambie de hermana. idea, para que Y, no siga con esa idea loca, hermanito. Mi nieto, desde que nació, él está en la iglesia de Cristo, ya tiene 12 años, ya. Y claro, él está bien, ya está echando raíces, hermanito, y me va a ujú, malograr todo lo que yo estaba haciendo con mi nieto. qué lástima, Imagínense, hermana. sus ¿Cuál es oraciones, el nombre del nieto, hermanita? Moisés, Moisés. Moisésito, sí. Gracias, Muy bien, hermanito. hermana, vamos, no, Por sí, sí, favor, sus sí. oraciones. Vamos a Gracias. orar por aquello, por la preocupación de mi hermana y que Dios pueda ayudar entonces en las decisiones que están tomando frente a la educación, a la disciplina también espiritual que el chico va a tener. Hermana Yolanda, ¿estaba levantando la manito o no? Si abre su micrófono, eh, por ahí le estaríamos eh, escuchando, hermana. Tiene el micrófono apagado. Ahí sí, Pues, vamos, pero, cuénteme. este, yo me voy a retirar 5 minutos antes de las 7 porque me voy a otro estudio. Ah, mírenla. Ya. Vamos a estar Sí, me voy pendientes con de mi eso. hermano César Vamos a González. anotarlo. Muy bien, hermano. Ya, mi hermana, tranquila. Gracias, hermano. Bien, vamos a hablar entonces, ya que está mi hermano Javier, voy a pedir al hermano Javier Serrano que por favor nos pueda guiar, hermano, en esta oración. Ya escuchaste a la hermana Doris por la solicitud que ella tiene acerca de parte de su familia y particularmente su nieto Moisés. Está preocupada ella por la enseñanza que está recibiendo en cuanto a las cosas del Señor. Así que vamos a orar por ello y vamos a orar por mi hermano Marsella, que hoy nos dirigirá en la lección del día. No sé si alguien más quisiera hacer una solicitud de oración. Estamos ya en el momento. Bueno, y también mi hermano Néstor, que hoy día está de viaje, para que pueda él entonces tener un buen pasar durante este tiempo. Gracias, hermano Javier. Vamos a inclinar los rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Señor bendito, poderoso, máxima autoridad en el cielo y en la tierra, contentos, agradecidos, vamos a usted en oración, dándole gracias por esta oportunidad de estar juntos como hermanos en la fe, en la comunión de su palabra, para poder alimentarnos de ella y poder ayudar a algunos en sus necesidades espirituales. Bendiga, bendito Dios, humildemente le pedimos a todos los que componen esta plataforma que día con día
seguramente algunas veces con sacrificio, con adversidades, enfermedades, dolores, están presentes, pregonando su palabra. ¿Quiere usted considerarlos y bendecirlos ampliamente, como usted solamente lo sabe hacer? Es una petición humilde, bendito Dios. Su voluntad primero. Considere la petición de nuestra hermana Doris, de su familiar, de su nieto Moisés, para que siga de alguna manera estudiando su verdad, ayude a ellos en la preocupación de mi hermanito y a sus familiares. Ayude a todos los que sufren, bendito Dios, a todos los que están angustiados, que tienen tribulaciones, angustias. Y gracias, bendito Dios, por aquellos que disfrutan de paz, de salud, de alguna alegría. Pero gracias especialmente por su palabra, que en esta ocasión va a ser expuesta por su siervo, nuestro hermano Marsella. Pedimos le bendiga a su persona, a su trabajo, su familia y las congregaciones donde él seguramente está trabajando. Ayúdele, bendito Dios, porque sabemos que usted así lo hace. Se lo pedimos humildemente para que él pueda exponer su palabra como lo sabe hacer, con humildad, con eficacia, con sencillez, y nosotros poder estar, bendito Dios, atentos. Ayúdanos a apreciar esta palabra. Bendiga a mis hermanos que están en las inclemencias del tiempo, considérelos. A nuestra hermanita que va a viajar a otra lección, bendígala también. Estas cosas se las pedimos, pidiendo su presencia a través de estos minutos en el precioso nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Ya estamos listos. Tomen su Biblia, como siempre anunciamos, su cuaderno quizás de apunte para hacer algunas notitas. Está entonces así dispuesto ya. Estoy haciendo ingreso de algunos hermanos que vienen eh, en este Hola, hola, momento. ¿cómo ¿Qué tal, están? hermano? ¿Qué tal, hermano? Estamos esperándote, ya estamos listos para comenzar, así que ¿Listo ya? ya podemos hacerlo. Llegó mi hermano Rally y su esposa Silvia, también mi hermano Raquel, así que ya estamos listos para comenzar, decía. Dejamos entonces la palabra a mi hermano Jesús Marsella y como ya hemos mencionado, gracias hermano por estar con nosotros y puedes comenzar cuando usted guste. Bueno, primeramente muchas gracias, hermano Sergio. Igualmente a todos los hermanos, el hermano Néstor, Oscar, Ernest y todos los que hacen pues posible este arduo trabajo de estar todos los días conectados, presentando la posibilidad de que los hermanos aprovechen bien el tiempo escuchando palabra de Dios. Para mí siempre, como lo he dicho, es un honor cada vez que me hacen una invitación, porque en esta plataforma siempre se presentan grandes expositores de la palabra y eso hace que uno tenga que preparar buenas lecciones para la hermandad que acá se conecta. Entonces, desde acá, desde Venezuela, de la ciudad de Puerto La Cruz, para mis hermanos que quizás no me han conocido o que me van a ver posteriormente de la grabación de esta clase, estamos aquí, pues como decía al principio, resistiendo en Venezuela, pero llevando a cabo la obra del Señor, como decía mi hermano Sergio, resistiendo y tratando pues de hacer la voluntad de nuestro Dios, llevando el trabajo de la iglesia local. Entonces, hoy voy a estar compartiendo una lección que hemos estado estudiando en clases pasadas. Voy a estar ocupando una diapositiva, hermano, y si es posible, por favor, me permite compartir la pantalla. ¿Está listo, mi hermano? Muy bien. Si todo va bien, hermano, y si en algún momento pues se presenta alguna inquietud o se paraliza, puede interrumpir el video y me puede notificar por audio. Yo voy a detener
mi cámara para que no ocupe parte de la pantalla. Y bueno, el tema que estábamos estudiando se titula La desgracia de un hijo de Dios. Ya hemos ocupado 3 lecciones anteriores y vamos a estar continuando en esta noche con este importante tema. No sin antes mencionar que, bueno, cuando pensamos en la palabra desgracia, siempre se nos viene la idea a nuestra mente, imágenes como catástrofes naturales, como pérdidas de bienes materiales, como sucede a veces, pues, y ahora mismo el mundo está presentando muchos eventos que representan de cierta forma desgracias para muchas familias, pero en la vida de un hijo de Dios se puede presentar de distintas maneras. Entonces, ya habíamos estudiado varias lecciones anteriores y hoy vamos a estar estudiando la cuarta. La palabra desgracia también la podemos identificar con la palabra desdicha o caer en desgracia por acontecimientos desfavorables que cada persona pueda experimentar. Pero quiero hacer pues énfasis en que en la vida de un hijo de Dios se presentan distintos tipos de desgracias, como lo hemos venido estudiando. Entonces, vamos a estar pues leyendo algunos textos bíblicos para comprender este tema. La palabra de Dios nos dice allí en Salmos 127, del 3 al 5, dice: los hijos son un regalo del Señor. Esta es la nueva traducción viviente, un lenguaje más actual. Nos dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Esto es lo que dice este precioso salmo, el Salmo 127, dándonos como una idea muy preciosa, pues, de lo que representan los hijos en la vida de un hombre, y mucho más cuando se es joven. Muchos de nosotros hemos experimentado esa dicha de poder ser padres, pero lamentablemente también esto puede representar una desgracia cuando se tienen hijos desobedientes. Para los hijos de Dios, tener hijos desobedientes puede representar una desgracia. En estudios anteriores estudiamos acerca del envanecimiento, cómo se convierte en una desgracia cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios, un hijo de Dios, se envanece. También cuando acude pues al amor al dinero y cuando tiene una mala compañía, bien sea la mujer, cuando tiene un hombre que representa pues una mala compañía y viceversa, cuando es el hombre que tiene una mala mujer por compañía. Pero los hijos también ocupan este puesto. Cuando son desobedientes representan una desgracia. Entonces, es tiempo de reflexionar porque el eslogan de este estudio es que muchos han hecho sabios sus propias ideas y han descuidado el consejo de Dios y las sanas palabras de nuestro Señor. Entonces vamos a estar desarrollando 3 puntos en esta lección. Vamos a ver la triste realidad que representa esto, las causas de ese problema y la solución a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos que son muy importantes para nosotros. Uno de ellos está allí en Proverbios 13, versículo 1. La palabra de Dios nos dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Esto lo dice la palabra de Dios, dándonos claramente la evidencia de que existen hijos que son sabios, que son obedientes, que reciben el consejo de un padre, pero también representan acá otra característica de un hijo desobediente. Es burlador, dice la Escritura, y no escucha cuando se le hace amonestación.
Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos está alertando. Nosotros estamos sumergidos en una triste realidad. Nosotros hacemos planes de formar familias estables, sólidas, alegres, felices. Esa es nuestra meta, nuestro proyecto de vida. A veces dedicamos mucho tiempo para su educación, para su formación, su capacitación. Se invierten recursos y tiempo porque eso es lo que espera todo buen padre, que las generaciones de relevo sean generaciones que dejen una buena herramienta en la sociedad, que dejen un legado, nuestros apellidos, la familia, siempre ese es el mayor deseo de cada persona. Pero lamentablemente, cuando los hijos son desobedientes, se manifiestan escenarios que son muy desagradables. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos así? Bueno, es sencillamente por causa del pecado y porque ya lamentablemente, desde que entró el pecado en el mundo, las personas viven pues en un mundo que está contaminado por el pecado y que aquellas personas que quieren vivir en el pecado pues viven haciendo la voluntad del enemigo de nuestro Dios y nuestro adversario, que es el diablo y Satanás. Entonces, lamentablemente, desde que el hombre decidió pecar, el mundo entró en decadencia. Las generaciones que sucedieron después, las posteriores al pecado de Adán y de Eva, lamentablemente han hecho, pues, desde ese entonces hasta ahora, los hijos desobedientes han hecho de este mundo un lugar inseguro y hostil por causa del pecado. Cuando nosotros vemos en la Biblia, allí en Génesis 4:8, la palabra de Dios nos muestra cómo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, los descendientes directos de este hombre, de Caín, representaron una desgracia para el mundo de aquel entonces. Entre ellos se menciona allí en Génesis 4, en el verso 23 y 24, un ejemplo de un descendiente directo de Caín. Su nombre era Lamec, y este hombre fue el primer hombre polígamo en el mundo. Fue el primero que se atrevió a tener dos mujeres al mismo tiempo. Y aparte de eso, también era una persona que manifestaba violencia y arrogancia en su máxima expresión. Allí en Génesis 6, el verso 5 al 7, él dedicó unas palabras a sus mujeres y se identificó allí como una persona sumamente peligrosa. En sus palabras, él manifestó eso. Entonces, lamentablemente, pues esta era una realidad en aquel entonces. Ya el mundo estaba sumergido en una degradación moral que era general, porque el pecado estaba abundando, según Génesis 6. Y lamentablemente, pues esto fue lo que conmovió a nuestro Dios y lo motivó pues a enviar el diluvio. Ahora bien, esto no es nuevo. Nosotros estamos viviendo en estos tiempos y pensamos que las cosas malas son motivos del pecado ahora, pero no. El pecado está desde el inicio y ha hecho pues el mundo un lugar muy terrible. El pecado en las personas hace el mundo muy terrible. Y la Biblia siempre nos ha arrojado la evidencia de que las generaciones son perversas cuando no se tiene a Dios en primer lugar. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando allí en el Pentecostés, allí en el capítulo 2, él le dice a los presentes en aquel discurso tan poderoso que fue el que dio paso a que la iglesia se empezara pues a conformar acá en la tierra. En ese poderoso discurso, él le dice, sean salvos de esta perversa generación. Entonces no es nada nuevo. La maldad en el hombre ha hecho pues que las generaciones adopten, porque el pecado se copia, hay patrones de conducta que se copian. Y lamentablemente pues esta es una triste realidad. Esto es una triste realidad, mis hermanos.
Hay otros pasajes que podemos considerar, Filipenses 2 del 14 al 16. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero ahí están escritos. Colosenses 3 del 5 al 8, Gálatas 5, 19 al 21 y todo el capítulo de Romanos allí en el capítulo 1. Especialmente desde el verso 18 al 32, nos muestra pues la palabra de Dios, la degradación del hombre y de la sociedad. Entonces, lamentablemente, pues, es una realidad que ya nuestros hijos nacieron en un mundo contaminado por el pecado. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Entonces, la Biblia, mis hermanos, la Biblia nos dice que en Proverbios 22:15, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esto es palabra de Dios. Lamentablemente, pues, por las filosofías modernas, se ha estado enseñando que estos pasajes bíblicos no son necesarios hoy en día. Pero es importante que nosotros entendamos, porque la palabra nos está diciendo acá claramente que el muchacho es necio por naturaleza, porque lamentablemente carece de experiencia. Entonces, nosotros tenemos que escuchar el consejo de Dios, mis hermanos. La palabra también dice allí en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Hay dos elementos acá, la vara y la corrección. Se menciona el instrumento y la aplicación, es decir, la disciplina, pero algunos dicen que no. Entonces dice claramente Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Lamentablemente vemos pues que hay personas que cuando están regañando a sus hijos, se manifiestan escenarios como ese, niños que se tapan los oídos, niños que ponen malas caras, que no quieren escuchar a los padres, porque los padres lamentablemente pues no tienen un carácter fuerte y les da sentimiento aplicar la corrección conforme a lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces, fíjense, hoy en día, los niños no quieren oír, e incluso hay un dicho que hasta lo cantan. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Eso se ha escuchado en la boca de muchos niños hoy en día. ¿Y por qué? No es nada nuevo. Esto tiene mucho tiempo como un juego, como un dicho muy popular y lo usan como motivo como una vía de escape para no escuchar. Y ha sido tan, pero tan popular que hoy en día hasta en las caricaturas y la gente adulta también utiliza el mismo término. Usted va al YouTube y ve, se da cuenta de que existen caricaturas que enseñan al niño a ser malcriado utilizando este tipo de expresión. Cuando los padres van a corregirlo, se tapan los oídos y dicen que no oyen porque son de palo, porque tienen orejas de pescado. Entonces, esta frase ha sido muy popular entre los niños que están malcriados y que son rebeldes. Ya se ha vuelto popular que hasta en las caricaturas ya las están enseñando, en los cuentos infantiles, incluso los mismos adultos lo toman como una broma pensando que es gracioso, pero ignoran el gran daño que le están causando a los más pequeños. Entonces, mis hermanos, esto es una realidad, es una triste realidad, pero nosotros tenemos que ir a la causa del problema para poder buscar la solución, superar este problema. Las causas de la rebeldía en los niños y los adolescentes, especialmente los niños, ¿verdad? Que son los más vulnerables al principio de estos males. Entre ellas figuran cuando los padres se están separando, cuando hay peleas entre los padres, cuando hay divorcio, o hay separación, o hay abandono. También otro mal o un problema es el exceso de afecto, o incluso también todo lo contrario, la déficit de atención. La malcriadez por una crianza deficiente y sin corrección a tiempo
o sin límites, ¿verdad? Una corrección, no existe tal corrección, hace pues que los niños también sean impulsivos y rebeldes y de esa forma quieren llamar la atención. En los adolescentes es un poco más distinto. En los adolescentes es que quieren experimentar libertad también por un proceso natural que es el cambio hormonal. Las damas se ponen más vulnerables emocionalmente, se vuelven delicadas. Hay muchas cosas pues que causan este tipo de problemas. Hay un cambio en el cerebro, en la mente y también social. Cuando están integrados en un grupo, eh, la presión del grupo también influye en, en ese problema. Cuando los niños son abordados por su entorno, los adolescentes son impulsados por el ejemplo de quienes les acompañan. Entonces, la rebeldía en los niños y adolescentes pueden ser provocadas por distintos factores. Entonces, normalmente, pues, es porque empieza ese desarrollo neurológico y también, pues, lamentablemente, por el entorno familiar. Cuando tenemos familias que son débiles, nuestros hijos son vulnerables. Y esto es una triste realidad también, mis hermanos. Entonces, hay que acudir al consejo de Dios. Pero antes de seguir leyendo algunos textos bíblicos, hay un artículo muy interesante de una profesora que es doctora, pues ha tenido algunas maestrías en su preparación académica en el Departamento de Salud Mental y la Escuela de Salud Pública y Desarrollo Social acá en nuestro país, en una de las universidades más importantes de acá de Venezuela. Ha hecho varias especialidades en psiquiatría y un doctorado en ciencias sociales y tiene varios artículos muy importantes. Este artículo que yo estoy compartiendo en pantalla es un poco profundo, es un poco difícil de entender porque tiene un lenguaje bastante técnico, pero vamos a tratar de entenderlo de una forma sencilla. Dice esta doctora, la doctora Lisbeth Hernández Moreno, dice que la palabra adolescencia deriva del latín adolescent y en nuestro castellano, en el español, es habitual asociarla con la palabra adolecer. Es decir, que el adolescente adolece de experiencia. Entonces, en la acepción de estar incompleto o carente de algo, no obstante, desde el inicio, la adecuada y justa asociación debe ser con el significado de padecer o sufrir de alguna aflicción, no atribuible al periodo cronológico de la vida, sino a las vivencias que en él suceden. Pues la adolescencia es un periodo crucial durante el cual se toma una nueva dirección en el desarrollo. Se elabora la identidad y se plantea el sentido de la vida, la pertenencia y la responsabilidad social. Es al mismo tiempo cuando se pone en interacción con mayor intensidad los recursos psicológicos y sociales del individuo y las metas disponibles del entorno, lo que es expresado externamente en las múltiples y no pocas veces desconcertantes conductas observables en los adolescentes, pero también con no menos desconcierto y desasosiego en ellos mismos. Entonces nosotros podemos más o menos identificar acá que esta doctora nos está diciendo que los muchachos, por adolecer de experiencia, ellos quieren planificar, ellos quieren pensar en el futuro, pero se sienten al mismo tiempo frustrados porque no tienen las maneras de dar solución a esas exigencias internas que hay en su interior. Y es lamentable porque todos hemos pasado por eso. Cuando estamos jóvenes, cuando estamos muchachos, nos queremos comer el mundo entero, tenemos las energías suficientes, queremos salir, queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos la suficiente madurez, no tenemos la suficiente, digamos, capacidad todavía para pensar en los riesgos,
para pensar en que no tenemos edad suficiente para hacer ciertas cosas. Y es allí donde viene el conflicto interior. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, este es un problema, pues que a veces se les escapan de las manos a los padres. Y es natural, pues, que nosotros estemos enfrentando situaciones así porque es el proceso de la vida. Todos nosotros hemos pasado por la adolescencia y los que somos padres, pues nos va a tocar también atender las deficiencias en nuestros hijos, pero más allá de las deficiencias que puedan tener, lo más importante es qué vamos a hacer. Nosotros como cristianos tenemos que tomar las decisiones correctas y afianzarnos en el consejo de Dios. Entonces, la sociedad actual, el modernismo, han logrado que sea mal visto el castigo con vara. No sé si usted ha escuchado que incluso hay hermanos que dicen que no hay que castigar al niño con vara, que a los niños no se les pega. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo he tenido que hablar con respecto a esto con algunos hermanos que han pensado de una manera contraria o distinta a lo que Dios enseña. Entonces, lamentablemente, en una sociedad actual donde el modernismo, las leyes, los gobiernos han hecho su trabajo, han logrado que este mal sea mal visto el castigo con vara. Han desarrollado incluso leyes que prohíben castigo físico en los infantes. Hoy en día son penados por la ley en algunos países. Entonces, antes, cuando nosotros éramos pequeños, no nos pegaban mucho porque éramos más obedientes que ahora. Antes no se había tanta rebeldía porque los padres nuestros mayores, no titubeaban para corregirnos con vara o con la chancla. Entonces, cuando íbamos a la escuela y hacíamos algo malo, nos ponían en el rincón. Hoy en día también se usa mucho, pero esto es un error, porque se avergonzaba antes a los niños poniéndole orejas de burro, le ponían el cono de la vergüenza en la cabeza. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿será que un niño de 3 a 5 años, que todavía es bastante tierno, puede entender lo que le están haciendo? Él tiene la capacidad de reflexionar a esa tierna edad, a esa corta edad. Sabemos la respuesta. Le estamos haciendo un daño mayor. Ya un niño puede comprender, ya cuando es mayor a los 5 años, ya empieza a abrirse el entendimiento y el conocimiento. Entonces, para entender lo que Dios dijo y que hoy en día la sociedad está mal representando o satanizando, tenemos que acudir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da una evidencia bastante interesante. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos algunas definiciones con respecto a la vara. Hay acá 5 definiciones con palabras distintas para referirse a vara. En el hebreo tiene distintos significados porque se escribe de una forma diferente. Entonces la vara puede significar callado o vara, que también, digamos, tiene un significado con las plantas, tiene una aplicación con respecto a lo que son los esquejes o las varas de propagación. Ese tipo de vara, que era una vara gruesa, se usaba para pastorear o para apoyarse en el andar. Se conoce como cayado y está allí un ejemplo en Génesis 30:37. También hay otra palabra para referirse a báculo, matet. Dice esta traducción que significa báculo o lo que hoy en día conocemos como un bastón, es decir, una vara más pequeña, más fácil y ligera de transportar o de llevar. Y el ejemplo está en Éxodo 4, verso 2. La vara con la palabra bar, que significa barra, que está en Éxodo 25:13. Y eran las barras que se utilizaban para transportar cargas. La vara Shevet
que significa corrección. Y hay varios textos allí en 2 Samuel 7:14, Isaías 11:4, Proverbios 15:32 y Hebreos 12:7. Y la vara shoter, que significa ramas o ramita, el brote que sale del tallo más grueso. Y es con esta palabra que se identifica ahí en Isaías 11:1 la promesa de que iba a brotar de la descendencia de Isaí el Cristo. Entonces, es interesante, mis hermanos, porque esto tiene muchas aplicaciones. Lamentablemente, pues hay personas que no entienden estos conceptos y automáticamente descalifican el concepto de Dios, porque se imaginan a una persona dándole palazos a un niño y eso no es correcto. Es completamente erróneo pensar de esa manera. A un niño no se le maltrata, a un niño no se le golpea. Para eso está la ramita o la rama que aconseja al Señor para poder hacer la corrección en el infante. Este tipo de ramita hace que al niño le piquen las piernas. Usted no le está haciendo un daño mayor, simplemente le está mostrando con disciplina que si no hace las cosas correctamente como dice el Señor y como dice papá, el hombre de la casa, por su propio bienestar, lamentablemente pues ocurren estos males de tener lo que hoy en día conocemos como hijos desobedientes. Entonces no nos podemos imaginar a una persona dándole bastonazos a un bebé o a un niño, a un pequeño niño de 5, de 3 años. Eso es completamente una aberración. Eso no puede ser. Y mucho menos con una vara de carga, que es las varas más gruesas, o un cayado, que era lo que se utilizaba para espantar a las bestias que venían a devorar a las ovejas. Entonces, es importante que hagamos la diferencia, porque cuando se menciona corrección, ¿verdad? La palabra apropiada para corrección es la palabra shevet. Está allí en la concordancia Strong del hebreo, en el código 7626. Entonces tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, es importante que aprendamos a hacer la diferencia porque hay un pasaje que, que nos muestra a nosotros allí en 2 Samuel 7:14, que aprendamos el lenguaje del texto. En 2 Samuel 7:14, este pasaje nos dice que él será a él padre y él me será hijo. Y si él hiciere mal, dice este texto, yo le castigaré con vara de hombre. No dice la palabra ramita, no dice la palabra shoter, no. Dice vara de hombre y con azotes de hijo de hombres. Entonces, hermanos, es importante que sepamos hacer la diferencia. A los delincuentes en el pasado se les azotaba con vara, especialmente las cañas de bambú. Y estas cañas golpeaban a la persona y le hacían contusiones internas debajo de la piel. Y el bambú, a medida que se iba aflojando por los varazos que se les daba a la persona, al criminal, luego se deshilachaba la caña de bambú y el mismo impacto hacía grietas en la piel. Y es lamentable pues que a veces no sepamos esto, porque también nosotros tenemos que pensar que a nuestro Señor lo azotaron de esa manera. Y eso es lo que nos lleva a nosotros pensar en el sacrificio de nuestro Señor y que tenemos que ser obedientes, no desechando el consejo de Dios, porque muchos se hacen sabios en sus propias ideas y han desechado el consejo de Dios y las sanas palabras de nuestro Señor.
Es por eso el eslogan de este estudio. Entonces, es una realidad. Hoy en día, pues hay muchos países que han prohibido el castigo corporal en los niños. Entre ellos está mi país, Venezuela. No sé si usted en su país tiene esta ley, pero usted puede ir preso si usted le pega a un niño. Entonces, ¿dónde sale eso? Bueno, eso surge por allí en el 79, en 1979, en Suecia, que se convirtió en el primer país en prohibir el castigo físico en los niños como una ley. Y luego, bueno, posteriormente otros países le siguieron. En el 96 se sumaron 4 más. Y hoy en día, por allí en el 2014, ya habían 43 países que habían adoptado esta postura. Entonces, hoy en día, no sé si usted puede visualizar su país en pantalla, pero en mi país, Venezuela, donde yo vivo, usted si maltrata a un niño, lo agarra la LOPNA, que es una entidad donde si el profesor en la escuela ve al niño que usted le pegó con el cinto, si el niño le dice al profesor, mi papá me pegó con el cinto, o mi papá me dio con la ramita de la planta, el profesor lo puede denunciar a usted y a usted vienen las autoridades y se lo llevan preso, detenido por maltrato físico. Entonces, esto es una realidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Violar el consejo de Dios y eso da como resultado, pues, una sociedad en caos. Entonces, hay personas que están completamente en contra de esto, de que se aplique la disciplina correcta al niño. Incluso hay hermanos que piensan que es incorrecto darle al niño un castigo físico con varita. No hacen tal cosa. Entonces yo me pregunto, bueno, si están en contra de la palabra de Dios sobre este punto, ¿qué dirían con respecto a lo que dice la palabra en el antiguo pacto con los hijos rebeldes? Si usted está leyendo ahí en pantalla, este tipo de personas que están en contra de la disciplina, entonces, ¿qué opinión tendrían sobre apedrear a un hijo rebelde? Usted se estará preguntando, ¿apedrear al hijo rebelde? En la sociedad actual, ¿verdad? En la sociedad actual, bueno, a la gente está así, muy alejado del consejo de Dios. Hay un conflicto muy fuerte en la palabra de Dios y en la sociedad actual, y eso está en pleno desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque se desconoce el pasado. En Deuteronomio 21, del 18 al 21, dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos y dirán, los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor, dice Dios acá en este pasaje por medio de Moisés. Entonces, ¿es extremista Dios? Bueno, solo quien conoce la maldad en su máxima expresión puede sacar esta conclusión. Los que hemos leído la palabra de Dios sabemos lo que es capaz de hacer el pecado. Cuando un hijo es rebelde y se vuelve peligroso, es capaz incluso de descuartizar a una persona, como aquel levita cuando descuartizó a su concubina y esparció su resto por todas las 12 tribus. Entonces, ¿quién le pone freno a esta situación? Hoy en día es normal ser rebelde, libertino y borracho y desobediente. Pero según este pasaje, es normal para el mundo, para las personas que no conocen a Dios. Pero según este pasaje,
debían de eliminarlos, erradicarlos de la faz de la tierra, para que no existe la maldad en la sociedad. Entonces, esto es palabra de Dios, mis hermanos, y es importante porque debemos de reflexionar con estas cosas. Proverbios 3, 11 y 12, la Reina Valera dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, la corrección está íntimamente relacionada con el amor de padre. Los hombres, nosotros los que somos padres, preferimos que nuestros hijos lloren un poquito a causa de una ramita, y por medio de esta disciplina se forja un buen carácter, doblegando el temperamento hostil o rebelde que se manifiesta en nuestros hijos. Nosotros preferimos que llore un poquito a tener que verlo morir en el futuro por causa de sus malas decisiones. Imagínese usted cuántas personas no murieron en el pasado por esta ley de Deuteronomio 21, 18 al 21. Entonces, en la antigüedad, las personas tenían que llorar a sus hijos. Lo mismo pasa hoy, por no cumplir este mandamiento que está en Proverbios 3, del 11 al 12. Entonces se quebranta la ley natural de la vida, porque hoy en día muchos padres están enterrando a sus hijos por causa del pecado y la desobediencia. Esto es muy lamentable, mis hermanos. Por eso representa una desgracia. Los hijos desobedientes representan una desgracia. Entonces siempre ha representado una desgracia en la vida de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, varía dependiendo del caso, dentro de los problemas que suelen acompañar a los hijos de Dios por causa de un hijo desobediente. Bueno, resaltan lamentablemente ciertas características. A veces hay hombres de Dios que pasan pena por causa de sus hijos. Pasan pena y vergüenza porque no hay concordancia entre un extremo y el otro. Lamentablemente duele mucho notar su ausencia en los servicios cuando uno va a adorar a nuestro Dios. Tener que ir a una prisión a visitarlos. Por lo menos aquí en Venezuela te mandan a desnudar para ver si llevas alguna cosa ilegal en tu cuerpo. Te mandan a agacharte desnudo y a pujar. Qué cosa tan vergonzosa y tan espantosa para una persona tener que pasar por esto, porque tiene un hijo preso. Y en el peor de los casos, aquellos que servimos a Dios como maestros, evangelistas, y queremos pues llegar a calificar como obispos en el futuro, ancianos o pastores o diáconos. Entonces no calificamos porque tenemos hijos desobedientes. Eso duele mucho, mis hermanos. Hijos desobedientes. El no poder guiarlos en la salvación a sus almas porque son rebeldes y obstinados. Entonces, un alto porcentaje de padres cristianos les toca enfrentar esta situación, tener que lidiar con este grave problema. Pero en el fondo, la raíz de este problema es por no haber corregido a tiempo este problema futuro, por la falta de carácter o por la falta de conocimiento y de autoridad en el hogar. Entonces, a veces, bueno, nos dejamos llevar por las opiniones de los demás. No queremos hacer lo que dice Dios en su palabra porque el qué dirán los demás de nosotros. Es importante que meditemos en estas cosas, mis hermanos. La palabra nos sigue dando mucha información. Ahí en Marcos 7, 8 al 13, un pasaje muy importante. Dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Acá nuestro Señor está citando la ley del pasado, del antiguo pacto. Ustedes, en cambio, dice el Señor, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre:
Cualquier ayuda que pueda haberte dado es Corban, que quiere decir ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Entonces, nosotros en este tiempo hemos caído en el mismo pecado. ¿Será que hemos anulado la palabra de Dios para siempre presentar excusas por las malas actitudes de nuestros hijos? Siempre tratamos de defenderlos como padres alcahuetes. ¿Será que hemos dejado a un lado los mandamientos de nuestro Dios? ¿O hemos anulado la palabra de Dios por nuestras tradiciones o por nuestras propias opiniones? Muchas familias enfrentan esta grave crisis. Al ignorar las enseñanzas de Dios, hemos provocado consecuencias muy serias. La honra a nuestros padres es fundamental. Ya quien no lo haga, tampoco lo hará con Dios ni con su autoridad. Hay un desprecio hacia el Señor cuando se tienen este tipo de actitudes. Nuestro Señor Jesús enseña que los hijos tenemos la obligación de ayudar a nuestros padres, y el que no lo haga le cuenta como un pecado permanente. Entonces a veces queremos ser más buenos que Dios, excusando, buscando vías de escape, oyéndonos por las ramas como los monos cuando están huyendo de un depredador. ¿Será que en el fondo creemos que somos más buenos que Dios? Cuando nosotros leemos pasajes en la Biblia como Éxodo 20:12, Proverbios 23:22, Efesios 6:2 al 3 y Primera de Timoteo 5:4, estos pasajes que acabo de mencionar son muy contundentes, claves y específicos. Estos pasajes son un conjunto que nos muestran en la palabra de Dios no solo a valorar la obediencia y el respeto hacia nuestros padres, no solamente eso, sino que también establece una ayuda y el cuidado con una manutención, con un apego, con un amor inquebrantable, una manifestación de honra que se palpa, que se siente, que se experimenta, y especialmente cuando nuestros padres llegan a la vejez. Es importante que entendamos esto. Entonces, según la ley, las personas que manifestaban este tipo de conducta tenían que morir, merecían la pena de muerte según Deuteronomio 21:18 al 21. Cuando los hijos eran obstinados, eran rebeldes, que no querían hacer caso, los que no escuchaban a su mamá cuando les hacía alguna petición, uno que no obedecía cuando se le ya corregía o disciplinaba, o que era libertino, como lo declara la versión Dios habla hoy, un pervertido, o otros sinónimos que también aplican como aquellos que son sensuales, obscenos, desenfrenados, aquellos que quieren ser piedra de tropiezo para los ojos de los demás, tanto el hombre como la mujer, o los que son borrachos, que hoy en día muchos hijos llegan borrachos a casa y los padres se paran en la madrugada a abrirle la puerta, incluso le guardan hasta la comida. Entonces, es importante que pensemos en estas cosas. Entonces, las implicaciones, sus padres le han hablado y le han enseñado, pero no les hace caso. Los han corregido y disciplinado, pero él no recibe ni cambia, no entiende ni obedece. Hoy en día, si esto estuviese vigente, no tendríamos muchos jóvenes en nuestra sociedad si esta ley estuviese vigente, esta ley del Antiguo Pacto. Porque hoy en día la juventud anda en desenfreno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Los padres tienen responsabilidad. Hay dos tipos de padres, aquellos que luchan por darle todo a sus hijos y pensamos que eso es bueno. Y hay otro extremo, los padres que no hacen nada por sus hijos. Entonces, ambos ocasionan un caos. ¿Por qué? Porque los que no hacen nada por sus hijos ocasionan desastres en la vida de sus hijos, en la vida de los pequeños. Ahí hay
una gráfica donde se muestra que lamentablemente los niños son vulnerables a la desnutrición, a la muerte, a abuso sexual, al maltrato, abandono, negligencia. Y está el otro extremo, aquellos padres que aman tanto a sus hijos que les dan todo lo que piden. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que terminan creando personas frágiles dentro de una sociedad voraz y arrolladora. Ellos creen que lo merecen todo y también piensan que las cosas son fáciles de conseguir. Esa es la realidad. Y así está la juventud hoy en día. No se les está enseñando el verdadero valor de las cosas. Entonces, hermanos, ya estamos entrando a la parte final. Voy a tratar de ser lo más rápido posible por el factor tiempo. Tenemos la solución a este problema. Y es necesario entender que el problema comienza en la casa y debe ser resuelto allí, en el hogar, porque hay una diferencia entre casa y hogar. Hogar es lo que está dentro de la casa. La casa son las cuatro paredes, pero el hogar es la familia, es el matrimonio, es la unión entre el hombre y la mujer y los hijos como resultado de ese amor, de esa unión. Ahí está el hogar. Y es allí donde se tienen que resolver los problemas, no en la iglesia. Entonces, aunque usted cuente con la ayuda pues de los hermanos, los que son pastores, predicadores, evangelistas o hermanos maduros, es importante que se entienda que la ley empieza por casa. Entonces, los padres tenemos que criar a nuestros hijos con amor y disciplina en el hogar. En el futuro, nuestra expectativa es que sean honrados y buenos ciudadanos. Es importante que cuidemos nuestra mano también, porque no se puede corregir a un niño bajo una rabia o una ira, que eso está muy mal, pero es importante que cuidemos pues nuestra mano de no ser tan dura y abusiva. Entonces la sociedad está estructurada por hombres y mujeres que en su mayoría no son creyentes ni obedientes a Dios. Por eso es que la sociedad está así. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. La palabra de Dios nos enseña ahí en Romanos 13, 1 Timoteo 2, del 1 al 6, que toda persona, tanto creyente como no creyente, tiene responsabilidades ante la sociedad. Entonces, si un hijo es desobediente, ¿cómo cree usted que será tratado en la cárcel si usted no hace su parte? ¿Usted cree que le van a dar un buen trato? Aquí en mi país las cárceles son el infierno aquí en la tierra. Es una realidad. Entonces tenemos que evitar a toda costa que nuestros hijos vayan a ese lugar, porque los van a violar o los van a ultrajar, los van a maltratar, los van a golpear. Es lamentable, mis hermanos, pero esta es una realidad. Hay una falta de disciplina en muchas familias hoy en día, los niños están obstinados y rebeldes. Su rebeldía crece y aumenta en la adolescencia porque no hay buena dirección, no hay sabiduría en aplicar el consejo de Dios. Muchos se apartan del Señor y no hay temor alguno. Entonces nosotros, mis hermanos, podemos encontrar en la palabra de Dios muchos consejos. El propósito de Dios siempre fue utilizar el castigo como un método y hoy en día sigue siendo para mantener la santidad en un pueblo que es de dura cerviz y rebelde. Ahí están dos referencias, Éxodo 32:9 y Ezequiel 2:4. Entonces Dios nos llama constantemente a rechazar nuestra naturaleza pecaminosa, a enfrentar el pecado dentro de la iglesia y a vivir de una manera diferente a la del mundo para reflejar su santidad. La disciplina, cuando se aplica correctamente, también actúa como una enseñanza poderosa y un modelo a seguir para la comunidad, específicamente para los más jóvenes. La formación de hombres y mujeres de principios es un aspecto fundamental para la iglesia y la sociedad. La omisión de lidiar con el pecado conduce a la ruina, una realidad que se manifiesta en la época actual, porque la gente no quiere responsabilidad, la gente no quiere obedecer. Entonces, hay distintos mandamientos que están allí en la palabra de nuestro Señor. Ahí está en el antiguo pacto, pasajes como Proverbios 1:8, Proverbios 6 del 20 al 21, Proverbios 23:22, Éxodo 20:12, Levítico 19:3, Deuteronomio 5:16
nos dan claramente mandamientos en donde nosotros los hijos debemos de obedecer a los padres. Y hoy en día, pues, también este principio fundamental, este mandamiento sigue vigente. Y toda la escritura habla de ella. En el Nuevo Testamento, pasajes como Efesios 6 del 1 al 3, Efesios 6, 4, Primera de Timoteo 5, 8, nos dicen que nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios. Tenemos que obedecer a nuestros padres, porque es justo, dice el Señor. Tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre si la tenemos con vida, porque es un privilegio y es un mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, dice el pasaje, y seas de larga vida sobre la tierra. En la antigüedad, los que no honraban a padre y a madre, su vida era muy corta porque los sacaban fuera de la ciudad y los apedreaban. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios en su misericordia y en su gracia nos ha otorgado un extenso amor, su paciencia en nosotros nos mantiene con vida. No ha descendido fuego del cielo y ha acabado el mundo todavía. Así que tenemos la oportunidad de mejorar, de cambiar. Nosotros tenemos, hermanos, que cumplir estos mandamientos. Y nosotros los que somos padres no podemos andar maltratando a nuestros hijos ni provocándolos a ira, como dice Efesios 6:4, sino que tenemos que criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Tenemos que ser responsables con ellos porque debemos de proveer para ellos, para todos los que están en nuestro cuidado, en nuestra casa, en nuestro hogar, porque el que no lo hace, pues ha negado la fe y es peor que mi infierno. Entonces, para que esto funcione, los padres tienen que cumplir también su parte, mis hermanos, y ganarnos también el amor y el respeto de nuestros hijos. ¿Cómo? Por medio del diálogo, por medio de mucho amor, por medio de mucha comprensión y de mucho tiempo. Porque lamentablemente, pues vivimos en una sociedad que les está también absorbiendo por medio de las influencias externas, bien sea por el grupo de amigos, el colegio, las leyes actuales, tanto internet, las redes sociales, videojuegos, telenovelas, series de televisión y cualquier cosa que contamina su tierna mente, su capacidad intelectual que todavía pues adolece de experiencia. Entonces, mis hermanos, ya para concluir, la falta de disciplina contribuye a una mala conducta. Es importante que lo entendamos. Todo ejemplo de fracaso en los hijos es causa de que sus padres no les enseñaron la sabiduría por medio de la buena disciplina y la amonestación del Señor. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, como ejemplo, vemos que ser cristiano no nos exime de este mal, porque en el pasado hombres importantes que se mencionan en la Biblia, como es el caso de Elí, Samuel y David, también lamentablemente pues erraron. Ahí están los pasajes de referencia. 1 Samuel 3:13 nos muestra que los hijos de Elí habían blasfemado a Dios. Y él consintió lamentablemente en la conducta de ellos. No los amonestó, no los estorbó, dice el pasaje. Samuel también, siendo un profeta de Dios, cometió este error. Allí en el capítulo 8 de Primera de Samuel, el verso 5, dice, tus hijos no andan en tus caminos. Y el rey David, siendo aquel hombre inspirador que derribó a un gigante, se convirtió también en un padre consentidor. Primera de Reyes 1:6 dice, su padre nunca le había entristecido. ¿A quién? A Adonai, a su hijo, en todos sus caminos, en todos sus días, perdón, con decirle, ¿por qué haces así? Entonces, lamentablemente, esto es una realidad que hoy en día, mis hermanos, sigue azotando a la iglesia. Entonces, esta es la lección de esta noche. Hay mucha información, muchos pasajes que siguen arrojándonos muchos consejos, pero hasta aquí la lección por hoy.
Quiero darle las gracias a todos los que han estado conectados y bueno, mi mayor deseo, que sean felices, que si hay algo que corregir, si hay algo que meditar, bueno, tenemos tiempo todavía para hacerlo y que sea nuestro amado Dios el que nos ayude en conseguirlo. Gracias por su atención, mis amados hermanos, y que Dios me los bendiga. Amén, hermano Marsella, gracias a usted por la lección, gracias a Dios también por la posibilidad que nos brinda de escuchar esta problemática, diría yo, que está inserta en una tremenda escalada en nuestra sociedad, que tiene que ver precisamente con la disciplina hacia los jóvenes. Un tremendo problema que ya vemos lo que está sucediendo a través de ello. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por tener el Evangelio en medio de nosotros, una ayuda siempre oportuna en cada una de estas situaciones y que nos permita entonces hacer lo que hemos visto y escuchado esta noche y poder ayudar también a quienes lo requieran. Está por ahí mi hermano Rogelio. Hermano Rogelio, si nos puede guiar en una oración, por favor, para dar gracias al Señor por esta noche. Y le voy a pedir que haga especial énfasis en Moisés, el nieto de mi hermana Doris, por las decisiones que ellos están tomando y que Dios les ayude para hacer siempre buenas decisiones. Hermano Rogelio es el niño Moisés, el nieto de mi hermana Yolanda, que nos ha pedido, entonces queremos por él. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, por este mensaje tremendo que nos ha traído el hermano Jesús, porque son recomendaciones no solo para cuando somos jóvenes, sino al contrario. Creo que a veces pecamos mucho porque creemos que podemos ayudarle a Dios y verdaderamente nunca lo vamos a hacer. Y ahí es donde complicamos la situación de los mandamientos que nos ha dado el Señor para que fuera un pueblo sano y creyente de Dios y no estar con la sabiduría de nosotros, en el pecado, en todo. Por eso, muchas gracias al hermano. Yo otros mensajes no he oído, pero me imagino que cada uno tiene su gran valor para nosotros, para poderlos aplicar en la vida y bueno, y no estar arrepentido después de no haberlo podido hacer, que a lo mejor no era tan diferente. El mundo ahora ha cambiado tanto que hasta condena una de las cosas que Dios ha dado, como de reprender a los hijos, pero el mundo ya ahora lo pone como si uno hiciera un delito. Entonces también se complica más, pero yo creo que todo con muy buena voluntad, con, con ganas de seguir al Señor, yo creo que vamos a lograrlo, y la tardanza del Señor en venir a buscarnos, yo creo que Él es más sabio que nosotros y sabemos que nos vamos a salvar la mayoría porque Dios así lo quería y así lo va a lograr. También pedimos por todas las personas que están en inferioridad de condiciones, especialmente por un nenito pariente de la hermana Dori, Moisés, y que tenga Dios gran complacencia en sanarlo, en ayudarlo en todo lo que tenga que hacer, y especialmente a todas las personas, porque cada uno de nosotros necesitamos el amparo, el apoyo de nuestro Señor, porque sin Él nada somos. Gracias, hermano, por el privilegio de poder escuchar estos mensajes y aprender un poquito más de la palabra del Señor y poderla poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, voy corriendo donde el hermano Ernest. Hermanito, de inmediato tengo aquí visitas que estuvieron escuchando la palabra de Dios.
aquí en Facebook Live, por ejemplo, la hermana Marta Urbina, Seila Soto, Isabel Ramos, Tomasita Sánchez y la hermana Alba Rocha. La hermana Alba Rocha justamente dejó un mensaje para todos que dice: Dios le bendiga, hermano, gracias por la enseñanza y Dios continúe bendiciendo a todos. Esa es la asistencia en Facebook Live. Hermano Sergio. Bueno, por acá también Marvin había dejado un mensaje, se tuvo que retirar, pero agradeciendo la lección de esta tarde y también saludos, me debo retirar, dice, y hace algunas observaciones. ¿Algún hermano que quisiera señalar algo antes de retirarnos? Estamos pillados con la hora. Hermano Ralph Mitchell, por favor su micrófono y le escuchamos ya. Ya. Adelante, Gracias, hermanito. hermano, por el mensaje que dio. Ojalá los jóvenes lo escuchen, porque nosotros ya pasamos el hilo del carrete de los años, ya criamos los hijos y tenemos los resultados de nuestros hijos. Y ahí está el punto. Lo que tú decías es el resultado final. Entonces, es un mensaje que es muy bueno para los jóvenes y los matrimonios jóvenes que están teniendo hijos. Y a nosotros para enseñar este mensaje a los jóvenes, padres, a pesar de que los gobiernos prohíben el chicoteo, la palmada, todo eso, pero tenemos que ser duros, tenemos que ser firmes, no podemos bajar, ni con los nietos ni con nadie, tenemos que estar firmes. ¿Ah? Buen mensaje. Me acordaba yo de Levíticos 10 con Nadab y Abiú, que fueron, digamos, fueron ungidos por Dios, estaban listos para ser ministros, todo eso, e hicieron algo que no debían. Y como su padre, Aarón, digamos, tuvo que seguir después sin esos dos hijos. Cómo el mal viene, la maldad en los jóvenes a veces viene tan de repente, a pesar de que eran hijos de Aarón, ¿ah? Fallaron. Entonces, a veces nuestros hijos nos fallan a nosotros. Son hijos nuestros, los hemos enseñado, educado, pero a veces nos fallan, porque ellos toman la libertad o libertinaje y se despliegan de nosotros. Así que también pasan esas cosas. Hay que pensar, meditar y orar a Dios cuando los hijos son fieles y están con uno. Gracias, hermano, por tu mensaje y ojalá cabe hondo este mensaje a muchos hermanos. Buenas noches. Gracias, amado hermano. Muy bien, Ralph. ¿Alguien más que quisiera opinar, hermana? Mi hermana Doris, le escuchamos. Sí, hermanito. Hermano Jesús, yo quiero felicitarlo porque excelente meditación que ha traído, excelente enseñanza para, sí, como dice el hermano Ralph, bueno, para los que tienen hijos pequeños todavía. Yo tengo nieto, ya, pero ahí estoy con mi nieto, por eso es que he pedido esas oraciones, porque yo trato de hacer lo que no pude hacer con mi hijo, ya, lo que no pude hacer porque quizás no, todavía no era cristiana, no lo pudimos guiar bien, pero ahí está también, es cristiano, un poquito se enfrió cuando en eso de la pandemia, pero ahí estoy yo dándole, siempre animándolo, ya. Pero a mi niño que yo lo estoy criando, sí quiero hacer lo que no pude hacer con mi hijo, que siga por el camino del Señor y que sea un predicador así como ustedes. Me gustaría verlo ya desde el cielo, porque yo no creo que voy a durar tantos años
más de vida, pero es mi satisfacción verlo a mi nieto que siempre está en las cosas de Dios. Amén, Gracias, hermano. hermanito Jesús, por su excelente estudio que nos ha traído esta noche. Me ha gustado mucho y usted lo ha desmenuzado, pero bien bonito, bien entendible, bien comprendible, y ahí está para los que tienen hijos pequeños todavía, jóvenes. Gracias, hermanito, que Dios me lo bendiga siempre. No se preocupe, hermana Dori, somos Su- duros de morir, todavía estamos vivos, hay que seguir adelante. Amén. Somos chicos grandes, que Dios nos dé vida, pues, para vida y Amén, salud, amén. vida y salud. Gracias, hermanito Jesús, es un gusto verlo. Muchas gracias Gracias, mi bella. Gracias, por mi la bella hermana. meditación, hermano. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén, amén. Gracias, mi Bien, hermana amada. ¿algo más, hermanos? Estamos llegando al término de nuestra jornada. Invitarles, como siempre, para el día de mañana, darle